y contundente. Hay muchos ciudadanos, millones, que simpatizan con nuestro movimiento, pero que no les gusta estar en un comité por distintas circunstancias, pero quieren ayudar. A ellos los estamos convocando, los estamos llamando para que nos apoyen como protagonistas del cambio verdadero. Así les llamamos, protagonistas del cambio verdadero, no promotores, porque el promotor tiene que ver nada más con la elección, y nosotros lo que queremos es la transformación de la vida pública del país, y esto tiene que quedar muy claro. Este movimiento no es nada más para llegar a los cargos públicos, aunque se trate del cargo público más importante del país. Este movimiento es para lograr la transformación de la vida pública de México. Y para que quede más claro, les recuerdo que solo han habido 3 transformaciones en la historia de nuestro país. La independencia, ese movimiento encabezado por 2 curas extraordinarios, rebeldes, Hidalgo y Morelos, que no solo lucharon para que México fuese un país libre, independiente, soberano, después de 300 años, de 3 siglos de dominación colonial, sino que también, y eso para mí es lo más importante, Hidalgo y Morelos lucharon por la justicia. Cuando se habla de Hidalgo y Morelos, siempre se les presenta como los padres de la patria, como los que luchan por la independencia de México. Y suele olvidarse que Hidalgo fue el que proclamó la abolición de la esclavitud. Y Morelos quería la justicia. Dio a conocer un documento célebre llamado Los Sentimientos a la Nación, en donde decía que se moderara la indigencia y la opulencia, es decir, que hubiese igualdad. Decía Morelos que se eleve el salario del peón. Decía Morelos que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado. Y decía Morelos que se constituyan tribunales para defender al débil de los abusos que comete el fuerte. Eso es lo que pensaban Hidalgo y Morelos y otros más. Por eso se llevó a cabo esa transformación. La otra transformación, la segunda, fue el movimiento de reforma, cabezado por el presidente Juárez, por los liberales, porque en ese entonces, como ahora, es lo mismo. Los conservadores no querían ningún cambio, ninguna reforma, y los liberales hablaban de que había que reformar nuestro país. Aquí en Veracruz, el presidente Juárez dictó las leyes de reforma, y también, como siempre, cuando ya se sentían perdidos los conservadores, como siempre lo hacen, acudieron al extranjero y trajeron a un príncipe, a Maximiliano, para que dominara en nuestro país. Nada más que esos liberales eran hombres que parecían gigantes y nunca perdieron la fe en la causa que defendían. Mantuvieron siempre una inquebrantable fe en la causa que defendían. Se fueron a refugiar una vez que nos invadieron los franceses allá a lo que se llamaba entonces Paso del Norte, lo que es ahora Ciudad Juárez. Allá estuvieron 2 años resistiendo hasta que se logró la restauración de la República, se expulsó a los extranjeros y se llevó a cabo la segunda independencia de México. La tercera transformación que ha habido en la historia fue la Revolución de 1910, porque Porfirio Díaz llevaba 34 años en el poder y había esclavitud y maltrato a los obreros. Grupos de hacendados eran los que mangoneaban
en México. No había libertades, no había justicia. Por eso es que surge un movimiento, primero encabezado por los hermanos Flores Magón, que fueron los precursores, y luego ese hombre bueno, apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, y los luchadores sociales, Francisco Villa, Emiliano Zapata, y ese gran presidente, el que llevó a cabo las demandas del pueblo de México, las demandas de la gente que fue a la revolución, el general Lázaro Cárdenas del Río. Por eso tenemos que tener muy presente, repito, que han habido 3 transformaciones: independencia, reforma, revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública de nuestro país. Ese es el objetivo principal. Que nadie se equivoque, que no estén pensando que esto es nada más para encaramarnos en los cargos públicos. El quítate tú porque quiero yo. No somos ambiciosos vulgares. Lo que queremos es una verdadera transformación de la vida pública de México. Y tenemos que lograr esta transformación con la participación de todos. Por eso les decía, hablamos de protagonistas del cambio verdadero, no promotores. ¿Qué tiene que hacer un protagonista del cambio verdadero? Convencer a 5 ciudadanos más. Si ya estamos conscientes de que hace falta el cambio, si nos tienen confianza, pues tenemos todos que ayudar. Un protagonista del cambio verdadero tiene que convencer a 5 ciudadanos más. Si es una jefa de familia, un jefe de familia, entre los familiares, convencer a 5. Si no alcanza con los miembros de la familia, que sí debe de alcanzar, porque nuestras familias afortunadamente son muy numerosas, pero si se diese ese caso, que no alcanzara, pues entonces con los vecinos, con los amigos, con las compañeras, compañeros de trabajo. La cosa es que cada uno haga lo que le corresponda para que entre todos salvemos a México. Ese es el plan que se tiene. Este año, en diciembre, vamos a llegar a 4 millones de protagonistas del cambio verdadero. Ya se han inscrito más de 1 millón. Y les digo que vamos a llegar a 4 millones en diciembre, porque hay días que se apuntan hasta 10.000 ciudadanos para ser protagonistas del cambio verdadero. Cuando tengamos los 4 millones de protagonistas en diciembre, vamos a estar más seguros. Porque si cada uno convence a 5, vamos a contar con 20 millones de ciudadanos. Y así, sin violencia, de manera pacífica, con la participación organizada del pueblo, vamos a lograr la transformación de nuestro país. Ese es el plan. Ya también tenemos un proyecto de nación. Lo que se va a hacer cuando triunfe nuestro movimiento. Ustedes saben, es importante la organización y es importante también tener el proyecto. ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo? Ya el día 20 de marzo, en el Auditorio Nacional, se presentó el proyecto de nación, elaborado por intelectuales, por expertos, por especialistas, después de una amplia consulta que se hizo con la gente en todo el país. Desde luego que en este proyecto se están proponiendo cambios en todos los órdenes. No estamos hablando de remiendos, no de
paños calientes, no de maquillaje, no se trata de cambios cosméticos, sino ya cambiar todo, pero de raíz, a fondo. Vamos a cambiar la política económica, primero, porque no ha funcionado. Llevan 28 años aplicando esta política económica de élite, beneficio nada más de una minoría, a costa del sufrimiento de la mayoría de nuestro pueblo. Se han esmerado en empobrecer a nuestro pueblo. Unos cuantos se han hecho inmensamente ricos a costa del sufrimiento de la mayoría de nuestro pueblo. Se han dedicado a saquear los bienes de la nación, los bienes del pueblo. Se han quedado con las empresas públicas, se quedaron con todos los bancos, se quedaron con todas las reservas mineras de la nación, con los ferrocarriles. Acabaron ya con casi todo lo que pertenecía al pueblo y a la nación. Un grupo que se hizo inmensamente rico a partir del saqueo que se inició desde el gobierno de Salinas de Gortari. Por eso va a cambiar la política económica. Ahora lo principal va a ser apoyar las actividades productivas. Vamos a apoyar a los productores del campo, a ejidatarios, a pequeños propietarios. Vamos a regresar al campo. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Vamos a producir en México los alimentos. Ya no vamos a estar comprando lo que consumimos en el extranjero. Vamos a lograr la autosuficiencia alimentaria, la soberanía alimentaria. Estamos transmitiendo en vivo para Vamos a apoyar también a pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes, que son los que más mano de obra generan en el país. Actualmente el 90% de los empleos los genera la pequeña y la mediana empresa, y no tiene apoyo. Al contrario, vive acosada, vive amenazada, porque son los que tienen que pagar altos impuestos, son los que tienen que pagar altos precios de insumos, y son los que no tienen ninguna protección. En cambio, las grandes empresas cuentan con privilegios fiscales. Las 400 grandes empresas del país no pagan impuestos. Son las que llevan a cabo las prácticas monopólicas. Por eso nos cuesta más en México el comprar bienes, el comprar productos que en otras partes del mundo, porque existen esos monopolios, porque no hay competencia. Todo eso se va a terminar. Vamos a apoyar a la pequeña, a la mediana empresa, pequeño, mediano comercio, y se van a acabar los privilegios fiscales para las grandes empresas. Van a tener que pagar impuestos como sucede en cualquier parte del mundo. Vamos a poner orden en eso. Vamos también, lo he dicho aquí en esta plaza y lo repito ahora, vamos a utilizar todo el sector energético como palanca del desarrollo nacional. Vamos a rescatar a Pemex de la corrupción. Vamos a rescatar a la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a integrar todo el sector energético, en vez de que esté totalmente fraccionado Pemex, que esté pulverizado desde la época de Salinas. Ahora se va no solo a integrar Pemex, sino también se va a integrar la industria eléctrica. Vamos a manejar toda la cadena de valor, desde la exploración de pozos petroleros, la perforación
la producción, la refinación, la petroquímica, el gas, la electricidad. Todo se va a manejar de manera conjunta para que sea la palanca del desarrollo nacional. En el caso del petróleo, lo dije la vez pasada aquí y lo repito, gradualmente vamos a dejar de vender petróleo crudo al extranjero. Ya no vamos a seguir vendiendo materia prima. Todo el petróleo crudo se va a procesar en nuestro país. Radio La Nueva República. Se va a terminar esa política absurda que se ha seguido de vender petróleo crudo y comprar gasolinas en el extranjero. Actualmente se compran 400.000 barriles diarios de gasolinas y de diésel, porque desde hace 30 años no se construye una nueva refinería en nuestro país. Todo eso va a cambiar. Vamos a construir 5 grandes refinerías para producir aquí todas las gasolinas que se necesitan. Y aquí es importante también que hagamos la reflexión de por qué no se construyen las refinerías. No crean ustedes que ellos no saben de que es mejor darle valor agregado a la materia prima en el país. Eso lo sabe cualquier ciudadano con un poco de luz en la frente, con juicio práctico. Saben que si vendemos petróleo crudo y compramos gasolinas es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. ¿No es así? ¿Por qué no construyen las refinerías? ¿Por qué han dejado en el abandono las plantas petroquímicas? Por el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Porque ese es un gran negocio de la mafia, del poder. Nadie sabe a cómo se compra la gasolina, a qué precio, cómo se distribuye. Es un gran negocio que tienen arriba. Ninguno de los que está aquí en la plaza, ni un ingeniero petrolero, es más, ni el gerente de la refinería de Minatitlán sabe de cuánto cuesta la gasolina que se trae del extranjero. Esto se maneja en absoluto secreto. Es un negocio de la mafia del poder. Bueno, ese negocio se va a terminar, se va a acabar ese negocio. Lo mismo va a pasar con la industria eléctrica. Ya saben, Salinas en 1992 modificó una ley secundaria violando la Constitución para entregar concesiones a empresas extranjeras, sobre todo españolas, para que generaran energía eléctrica en nuestro país. Actualmente también se está comprando la mitad de la luz que consumimos en México a precios elevadísimos. Se les tienen que entregar a las empresas extranjeras 90.000 millones de pesos cada año de presupuesto, cuando al mismo tiempo, de manera perversa, empezaron a enfriar, a parar las plantas de generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad, y tienen también subutilizadas las hidroeléctricas de Chiapas. No turbinan, están los vasos de las presas llenos porque no quieren turbinar para generar energía, para no competir con las empresas extranjeras. Eso también se va a acabar. Ya no vamos a seguir comprando la energía eléctrica. Empresas extranjeras van a producir a toda su capacidad las empresas del sector público. Sabemos bien lo que se tiene que hacer. Todo esto nos va a permitir cumplir con el compromiso que tenemos de bajar el precio de las gasolinas, bajar el precio del diésel, del gas y de la luz, para beneficio de los consumidores y para beneficio de la pequeña y de la mediana empresa. Esto lo tenemos claro, como también sabemos que lo primero tiene que ser atender a los pobres, a la gente humilde. Se va a establecer con el triunfo de nuestro movimiento el estado de bienestar, lo que ya
es una realidad en otros países, sobre todo en los países europeos. Vamos a establecer el derecho a la pensión a todos los adultos mayores de 68 años. Eso se va a convertir en un programa universal. Aquí aprovecho a decirles que ya lleva 10 años que en el Distrito Federal se estableció este programa por ley. Allá se entregan 900 pesos mensuales a todos los adultos mayores, por ley. Nos copiaron los del gobierno federal. Más que eso, yo les diría que por este movimiento se vieron obligados a entregar 1,000 pesos cada 2 meses a los adultos mayores. El programa que se llama 70 y más. Claro que no es universal. Por ejemplo, a los adultos mayores de 4 cuartos no les llega, porque nada más es para poblaciones de menos de 20,000 habitantes. Bueno, pero con todo, ese programa es fruto de esta lucha. Y lo digo aquí porque andan presumiendo con sombrero de gente los del PRI y los del PAN. Por eso lo digo, porque lo que da la izquierda no debe de decirlo, no debe de saberlo la derecha. Pero aquí se tiene que decir, ese programa se va a aplicar en todo el país. Va a haber también pensión para personas con discapacidad. Hay millones de discapacitados, abandonados, pobres, que no reciben ningún apoyo en todo el país. Van a tener su pensión mensual. Va a haber apoyo para madres solteras. Vamos a garantizar el derecho del pueblo a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos. Ya saben ustedes lo que está sucediendo actualmente. En el ISSSTE, en el seguro, no hay medicina. Cuando quieren algún trabajador, algún pensionado ir a ver el médico, le dan cita para 1 mes, 2 meses. Esto lo sé, que constantemente estoy recorriendo el país y hablando con la gente. Y eso del seguro popular, bueno, eso ni es seguro ni es popular. Eso es pura demagogia. No hay medicinas, no hay médicos. Vamos también a que se impulse la educación. Muchos de los periodistas que están alquilados a la mafia del poder, analistas de manera muy puntillosa, a veces me preguntan, ¿qué va a hacer para impulsar la educación? A ver, los cómo, como si nosotros no tuviésemos propuestas. Nada más les respondo con unas cuantas palabras. Les digo, ¿saben qué? ¿Saben cómo va a mejorar la educación? Va a mejorar la educación porque ya no va a estar manejada por el Bester Gordillo, como sucede actualmente. Y algunos me dicen, pero eso no es suficiente. Yo digo que sí. Digo que ese es el primer paso y muy importante. Ustedes saben que esta señora está ahí porque le ayudó en el fraude a Calderón, y de premio Calderón le entregó la Secretaría de Educación Pública, porque los que han estado el secretario de Educación Pública y el que está no son más que floreros, adornos. La que maneja la Secretaría de Educación Pública es el Bester Gordillo. ¿Saben? Como esta mafia también controla los medios de comunicación, muchas cosas se desconocen, pero muchos mexicanos no saben que el yerno del Bester Gordillo es el subsecretario de Educación Básica. Y la educación básica es todo, es preescolar, primaria y secundaria. Entonces, ya no va a estar la maestra manejando la educación.
Vive, fíjense la burla, no solo para los ciudadanos, hasta para los mismos maestros. Vive la señora Elvester en San Diego, California, en una residencia de gran lujo, y desde allá maneja todo. ¿Creen ustedes que eso deba seguir? Desde luego que no. Vamos por eso a reformar la educación pública. Van a haber becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Van a haber becas para todos los estudiantes de preparatoria, de nivel medio superior, como en el Distrito Federal. Y también se va a acabar esa mentira, esa manipulación, ese gran engaño de que se rechaza a los jóvenes que quieren ingresar a la universidad pública con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas porque no tienen presupuesto. Se va a acabar eso. 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en las universidades públicas. También, aunque cambiemos un poco, porque seguramente se los van a decir a ustedes, en la calle les van a decir, ¿y cómo se le va a hacer? Es sencillo. ¿Saben que la UNAM tiene entre estudiantes, maestros, académicos, trabajadores, 360,000 personas, con un presupuesto de 26,000 millones de pesos? ¿Saben cuántos jóvenes se rechazan cada año que no pueden ingresar por ese pretexto de que no pasan el examen de admisión? 300,000 jóvenes al año. Y la UNAM tiene 360,000 entre estudiantes, maestros, académicos, trabajadores. Si la UNAM tiene un presupuesto de 26,000 millones, ¿cuánto se necesita para que estos 300,000 jóvenes no queden excluidos? Pues 30,000 millones. ¿Cuánto es 30,000 millones? No es ni el 1% del presupuesto nacional. ¿Saben cuánto es el presupuesto nacional? 3.500.000 millones de pesos. El 1% sería 35,000 millones. Y lo que se necesitaría para que ningún joven se quedara sin estudio son apenas 30,000 millones de pesos. ¿Y cómo conseguir eso? Pues es sencillo también. Si le quitamos las pensiones a los expresidentes, si se bajan los sueldos a la mitad, ya saben ustedes que un ministro de la Corte, que no sirven para nada, que nada más están de achichincles de los de la mafia del poder, gana 600,000 pesos mensuales. Los diputados federales, senadores, ¿saben? Ustedes saben que los altos funcionarios públicos tienen atención médica privada. No se curan en el ISSSTE, no van al Seguro Social, mucho menos van a ir al Seguro Popular. Van a clínicas privadas, se hacen hasta cirugía plástica, a costillas, de venario. ¿Saben cuánto cuesta eso al año? 6,000 millones de pesos. Eso se va a terminar. Ya no van a haber viajes en avión privado, en helicóptero privado, todas esas antocherías de estos políticos corruptos. Todo eso se va a terminar y va a haber presupuesto para la educación. Aquí tenemos que pensar bien por qué se desató la inseguridad y la violencia en el país. Porque nada más se habla de los efectos, pero no se habla de las causas. ¿Qué pasó? ¿Por qué caímos en esta decadencia? ¿Por qué este estallido de odio, de resentimiento? Porque desde hace 28 años vienen aplicando una política económica de élite en favor de una minoría
y le han cancelado el futuro a la mayoría de nuestro pueblo. Sobre todo, le cancelaron el futuro a los jóvenes, que los dejaron sin posibilidad de trabajo y sin posibilidades de estudio. Y ahí están ahora las consecuencias. Y este grave problema de inseguridad y de violencia no se va a resolver nada más con policías y con soldados y con cárceles y con amenazas de mano dura y con leyes más severas. Tiene que haber justicia, tiene que haber oportunidades, tiene que haber empleo, tiene que haber bienestar. La paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. Las cárceles están llenas de jóvenes, de los que han perdido la vida en esta guerra estúpida de Calderón contra la delincuencia organizada. Más de 40.000 mexicanos, la mayoría jóvenes. Por eso hay que cambiar ya este modelo económico elitista. Por eso tenemos que lograr la transformación del país. Por eso es nuestro movimiento, es nuestra lucha. A eso vengo a Coatzacoalcos, a decirles si hay salidas, todo depende de que nos organicemos. Yo soy creyente, entre otras cosas creo que el pueblo es el dueño y el constructor de su propio destino. Depende de nosotros, depende del pueblo. Los caciques duran hasta que el pueblo quiere. Por eso no perdamos la fe, sigamos luchando. No es nada más por nosotros, es por los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, que cuando menos no nos reclamen el día de mañana que no hicimos nada cuando se estaba destruyendo el país. Que al contrario, nos podemos ver a los ojos, podemos contarles, y eso es lo que sueño, el poder decir algún día, como muchos de ustedes, decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, pues fíjate que se estaba destruyendo el país porque una mafia se apoderó de todo, se creían los amos, los señores de México, pero echamos a andar un plan, nos pusimos de acuerdo, cada quien hizo lo que le correspondía y entre todos salvamos a México. Eso va a ser un timbre de orgullo para todas y todos nosotros. Vamos hacia adelante. Y, paisanos, mucho ojo, ya no nos dejemos engañar, manipular. Les digo paisanos porque yo soy hijo de padre veracruzano y de madre tabasqueña. Y les voy a decir, coraje y tristeza lo que ha pasado en Veracruz. ¿Cómo han destruido este estado? Siendo un estado con tantos recursos, Veracruz es como una república, tiene de todo. Tiene buenas tierras para la producción agropecuaria, agua, tiene 800 kilómetros de litorales, tiene petróleo, tiene gas, tiene bosques, tiene selvas todavía. Conozco todo el estado de Veracruz. Sin embargo, es un estado rico con pueblo pobre, un estado petrolero con pueblo sin dinero. Y todo esto no es por la casualidad, no es por el destino, no es por la mala suerte. Esto es por los malos gobiernos que han habido. Me da mucho coraje porque engañan mucho, utilizan la mayor parte del presupuesto para comprar conciencias, para comprar lealtades, trafican con la pobreza de la gente, tienen ese truco bien ensayado. Primero empobrecen al pueblo y luego cuando hay elecciones reparten migajas, despensas, materiales de construcción, dinero en efectivo para seguir en los cargos, para seguir en el gobierno y seguirse robando el dinero del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo. Ya no hay que dejarse engañar. A mí me llamaba mucho la atención, me sigue llamando la atención, que venía yo a Veracruz y todo era fidelidad. Oía yo el radio, fidelidad. La televisión, fidelidad. Los periódicos, fidelidad. Volteaba uno a ver, todo pintado de rojo, las escuelas
espacios públicos, pura fidelidad. Le preguntaba yo a algún paisano y le decía yo algo y me contestaba fidelidad. Los tenían bien choreados, siendo el pueblo veracruzano tan avispado. Bueno, pero los tenían bien engañados, manipulados, choreados. ¿Y saben qué es lo peor? Que por un lado estaba Fidel Herrera, su candidato, y por el otro lado Yunes. Imagínense, igual o peor, exactamente. Y ahí ve la gente, por Yunes o por Fidel. Háganme favor. O sea, ya no se puede seguir así. No hay que confundirse. El PRI y el PAN son lo mismo. No hay diferencias. Se pueden pelear cuando se trata de ver quién va a ser presidente municipal en Coatzacoalcos, quién va a ser inclusive el gobernador. Pero cuando se trata de lo menos principal, de mantener el régimen de opresión, de corrupción, de privilegios en beneficio de una minoría, en eso siempre se ponen de acuerdo. Aquí me pasaría toda la tarde, toda la noche, hablando de los enjuagues que hacen arriba, cómo se ponen de acuerdo. Todas las reformas que han hecho a la Constitución, a las leyes, siempre las ha hecho el PRI y el PAN para perjudicar al pueblo y para favorecer a una minoría. Que no fueron ellos los que convirtieron las deudas privadas de los banqueros en deuda pública. Recientemente, ellos, el PRI y el PAN, se pusieron de acuerdo para aumentar cada mes las gasolinas y el diésel y el gas y la luz. Se pusieron de acuerdo para aumentar el IVA de 15 al 16%. Entonces no nos dejemos engañar. Son lo mismo. Hay que respetar mucho a los priistas, a los panistas de abajo, porque con ellos no es el pleito. Ellos están igual de amolados, igual de desinformados, igual de esperanzados como está la mayoría de nuestro pueblo. Pero arriba es una mafia. Es lo mismo Salinas de Gortari, que es el jefe de la mafia del poder del PRI, que Vicente Fox del PAN. Es lo mismo Peña Nieto del PRI que Calderón del PAN. Es lo mismo Manuel Fabio Beltrones del PRI que Diego Fernández de Ceballos del PAN, o que esta cacica sindical, el Bester Gordillo del partido Nueva Tranza. Son lo mismo. No nos estemos confundiendo. Y mucho ojo. Saben que los 30 que mandan en el país, porque lo demás es puro cuento, 16 multimillonarios, 11 políticos corruptos y 3 tecnócratas, los 30. Estamos como en la época de Porfirio Díaz, y a lo mejor peor, porque entonces eran 300 los que mangoneaban el país, ahora son 30. Todo eso de que las instituciones están al servicio del pueblo no es cierto. Las instituciones están al servicio de estos 30. Eso que dicen que vivimos en un estado de derecho no es cierto. Vivimos en un estado de chueco. Eso que dicen que en México hay democracia no es cierto, porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Lo que hay es una oligarquía, el gobierno al servicio de unos pocos. Bueno, esta gente que es la que manda de esos 30, ¿cómo dominan? Vamos aclarando las cosas. Dominan porque tienen el control de la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión, y así es como administran la ignorancia en el país. Así es como tienen como hipnotizada a la gente, atontada a mucha gente, manipulada, porque los medios de comunicación en México, los más influyentes, son de la mafia del poder. Los 30 son los dueños de los medios de comunicación más influyentes de México. Y así es como tripulan la mente de millones de mexicanos. No dominan con la fuerza bruta, no dominan con el ejército. Dominan porque tienen el control casi absoluto de los medios de comunicación. Y también estos 30 son dueños del PRI y del PAN. Que quede claro, ya compraron las franquicias de esos dos partidos.
y usan a un partido o a otro de acuerdo a lo que les conviene. Ahora, por ejemplo, que ya no les sirve el PAN, que ya no les sirve Calderón, ya nos mandaron al carajo, nos dejaron al carete, y ahora toda la apuesta es al PRI y a Peña Nieto. ¿Por qué? Porque para ellos esté el PRI o esté el PAN es lo mismo, no hay ningún problema, no pierden sus privilegios, es más, siguen acrecentando sus privilegios. No quieren, eso sí, un cambio como este, como el que nosotros estamos promoviendo. Por eso, mucho ojo, porque ahora ya se volvió deporte nacional ningunear, criticar a Calderón. Ya si ustedes escuchan la radio o la televisión, ya nos critican todos los días a Calderón. Claro que él también ayuda, porque ni los que lo defienden, ni los que están dedicados a quemarle incienso, ya no pueden con él, porque cada vez que abre la boca, suelta un exabrupto. Hace unos días dijo que se parecía a Churchill, y ayer dijo, nada más y nada menos, que podían venir aquí los turistas extranjeros, que si les afectaban en algo, los únicos tiros que iban a recibir eran los tiros de tequila. Imagínense esas caballadas, dirían en mi pueblo. Bueno, pero ya Calderón ya no les interesa, ni el PAN. Ahora el proyecto es el PRI. Y quieren engañar de nuevo diciendo que si regresa el PRI se van a resolver los grandes y graves problemas nacionales. ¿Ustedes lo creen así? Miren, el regreso del PRI sería como el retorno de Santana. Estos son de los errores que hay que aprender. Acuérdense ustedes, Santana fue 11 veces presidente de México. Cuando llevaba 10 veces siendo presidente